No me gusta no entender. Me molesta estar ante algo que creo que tiene un sentido y no poder percibirlo. Antes que un desafío siento bronca. ¿Por qué no puedo entenderlo? Y sin embargo llego a este texto de Beatriz Sarlo y entiendo que no entender es una oportunidad, un valor al fin y al cabo. Hola, ¿cómo están? Acá les habla Ceci Bona, soy la voz de Audiolibros Por qué leer, uno de los proyectos que están dentro de Por qué leer, su casa madre, si se quiere, de promoción de lectura. Pueden conocer más yendo a redes sociales, @porqueleerok, o también pueden entrar a porqueleer.com para conocer de qué se trata toda esta historia. Bueno, pero si nos vamos a lo que hoy nos convoca, que son los audiolibros, les traigo un textazo, si me permiten ese término que acabo de inventar. Se llama No entender, de la autora, filósofa, escritora, periodista, crítica literaria, docente, Beatriz Sarlo, a quien perdimos en diciembre del año 2024 y que en su libro homónimo, su libro No entender, editado por Siglo XXI en el año 2025, escribe lo que en la tapa se llaman Memorias de una intelectual, un libro que Beatriz empezó a escribir en el año 2017 y que poco antes de fallecer entregó a la editorial, texto cerrado, diríamos, y que tenemos la suerte de que llegue a nosotros porque es un texto súper accesible, donde además ella abre las puertas de su vida, de su casa, de su intimidad, para compartirnos su vínculo con el conocimiento. Me parece de mucha generosidad este texto, por momentos difícil también. Sus distintos capítulos abarcan distintas escenas de su vida y en algunos casos es más fácil o no tanto seguirle el tren de lo que va contando, pero gracias a la editorial Siglo XXI que me dio el permiso, dije, voy a leer igual este texto que es larguísimo y que resume lo que para mí es el espíritu del libro. Es el capítulo 3, que se llama, como les dije, No entender, y que pónganse cómodos y estén tranquilos, porque empieza la lectura. No entender fue mi experiencia primera y definitiva. Comencé no entendiendo, y casi enseguida acepté que ese era el punto de pasaje a todo lo que valía la pena. Convencida de que entender era un trabajo, me acostumbré a que ese trabajo fuera un placer. Ni el camino del arte ni el del pensamiento son una línea recta. Algunos libros lo prueban y algunas obras que se cree entender muestran la equivocación de quien confió en su primera mirada o escucha. El arte es negatividad, no afirmación plena. Incluso cuando afirma, lo hace exhibiendo un conflicto. El arte no se reconcilia con el arte, salvo en las obras respetables, pensadas para el mercado. No solo sucede con las vanguardias, sino también con los clásicos, ya que es imposible entender la Capilla Sixtina con solo mirarla, sin el soporte de una cultura tanto o más complicada que las imágenes. La mirada se engaña cuando lo percibido se impone solamente por lo grandioso o lo pintoresco, según el caso. La mirada se detiene cuando desconoce lo percibido, por nuevo o por lejano. Quien mira puede desinteresarse por la lejanía incomprensible, pero esa decisión de alejarse lo privará de la intensidad de la experiencia. Para esa mirada que evita lo desconocido, unos muchachos comiendo frutas pintados por Murillo son más atractivos que el Guernica de Picasso. Sobre eso no hay dudas. Pero el arte no solo ofrece lo agradable del recuerdo de una imagen. Algo similar sucede con la literatura. Lo incomprensible de Mallarmé es un punto de resistencia que quizá nunca se supere, pero que permanece allí, como un ofrecimiento y una deuda pendiente. Por supuesto que se lo puede olvidar, como se descarta un trabajo demasiado arduo y de cuyo producto final se desconfía. Pero el golpe del olvido jamás podrá abolir el instante en que se decidió cerrar el libro
precisamente en esa página. Muchos defenderían que no es posible mirar un partido de tenis si se ignoran las reglas y las destrezas del juego. Pero esos mismos que piden un conocimiento previo para el tenis creen posible un no saber para el arte. Según ellos, entender a Federer sería más difícil que apreciar a Pollock. La masividad de los deportes no demuestra la validez de esta conclusión. Podría argumentarse que ser Federer es tan difícil como ser Pollock. Y aquí surge el punto de partida para una discusión. Ser Federer quizá resulte tan improbable como ser Pollock. Me interesa saber por qué existe esa igualdad de improbabilidades, pero también dónde reside la diferencia entre la perduración de Pollock y la de Federer. Un boceto del Guernica es tan impactante como el inmenso Guernica. Esto se puede comprobar en el Museo Reina Sofía. Nadie diría que las voleas de un entrenamiento son tan imposibles como esa respuesta repentina y a la carrera, certera y casi milagrosa que se produce pocas veces en un partido, pero no pocas en un siglo del deporte. Elijo esta comparación porque soy fanática del tenis y porque no me permitiría hacerla con otro deporte cuyas dificultades desconozco. Querría demostrar que la dificultad es una de las cualidades fundamentales del arte. No solo del arte moderno, que convirtió la dificultad en opción estética y desafío vanguardista, sino de la resistencia de la historia pasada ante nuestras percepciones contemporáneas. No sé cómo se percibe un friso o un vitral en una iglesia gótica. En ese no saber radica parte de la fascinación que me produce. No conozco a esos santos, ni puedo interpretar sus gestos. Algo debo hacer para poder ver cuando miro. Ese algo es la victoria sobre lo desconocido. No entender es el primer paso, que implica reconocer la dificultad que el Ulises de Joyce plantea incluso a los lectores más cultos. En este sentido, el arte exige una ética del trabajo. No entender es el capítulo inicial de un viaje. Aceptar que no entiendo implica aceptar también que hay allí algo, en el texto o en el objeto, que rehúye mis destrezas. Me falta algo para entender lo que no entiendo. En cuanto a las obras del pasado, me falta en primer lugar la densidad del tiempo histórico que las separa del presente de mi mirada. ¿Cómo leer As You Like It o Twelfth Night fuera de un sistema de diferencias sexuales radicalmente distinto al de los siglos XX y XXI? Al perder esa distancia sociológica, se pierden al mismo tiempo la transgresión y la comedia de Shakespeare, y las obras se convierten en divertimentos más ingenuos que audaces, en juegos enteramente permitidos. No entender quizás sea restituir un sistema sexual que nuestro presente volvió completamente obsoleto, tolerable, objeto permitido lúdico y de disfraz. En este caso, no entender es mejor que entender, porque obliga a un retorno en el tiempo. Es imposible la lectura del Quijote sin ese desplazamiento por la historia. Sin esa dinámica temporal, el Quijote hoy no se entiende, porque los requisitos son muchos. Pese a todo, persistimos en leerlo y vamos aceptando esas condiciones que imponen sumar otras lecturas, mirar imágenes muy viejas, imaginar diálogos imposibles para la moda del realismo que se ha impuesto, con todas sus variantes, desde el siglo XIX. No entender el Quijote es ponerse en condiciones de leerlo. No entender las obras es empezar a entender algo sobre ellas. Lo primero, que pertenecen a un mundo que no es el nuestro, incluso cuando refieren al presente. Si se exceptúan el realismo y el costumbrismo, las obras conllevan esa distancia respecto de quienes las leen o las miran. Aquellas que se vuelven comprensibles, de todas maneras, cambian la forma de ser comprendidas y de ofrecerse a la comprensión, excepto que se trate de copias o repeticiones epigonales de lo que se vio o se leyó en el pasado. Por eso,
Suele suceder que quienes se entrenaron con las vanguardias del siglo XX se decepcionan con las obras que de modo inocente o calculado se ofrecen al lector o el espectador para que sin más las entiendan. La experiencia de no entender es una base del arte en que nos formamos los hombres y las mujeres del siglo XX. Los escándalos que produjeron las vanguardias de los años 20 se sostenían precisamente en que el público no entendiera la novedad. Algunos artistas, buenos difusores de su estética, intuyeron que ese no entender era una garantía de la celebridad posterior y la apertura generosa de los mercados. Es bien sabido que el grito de guerra era un llamado y al mismo tiempo una impugnación contra lo que los modernos llamaban el filiteísmo del público burgués, el asentimiento tranquilo frente al arte convertido en mercancía. No entender es uno de los caminos posibles. Requiere paciencia, virtud desplegada en el tiempo y voluntad, esa intensidad que hace posible el acto. Esas dos cualidades, que ahora vacilo en llamar virtudes, pueden ser innatas o pertenecer a un suelo cultural que las considera tan naturales como si lo fueran. Pero no entender es también un estado subjetivo que aprendemos a tolerar cuando nuestro objetivo es entender. Entre estos dos estados hay tiempo, que no siempre asegura el pasaje del uno al otro. Puede ser también tiempo perdido, tiempo de fracaso y no de adquisición. No entender es también empezar a superar la comprensión sencilla de lo que no se entiende. Como vimos, no se debe aceptar la primera sombra, la primera ilusión de que se ha entendido. El arte exige ese renunciamiento, esa desconfianza. Por eso, la negación de un sentido preside el momento de entender. De lo contrario, la confianza en lo primero que se cree haber entendido destruye la posibilidad de seguir un camino que someta lo percibido e interpretado a una o varias pruebas. La mer, toujours recommencé. El verso de Paul Valéry es sencillo como un lugar común. Sin embargo, queda en el recuerdo, porque su sentido es al mismo tiempo evidente y nuevo. No designa el mar que se repite, sino el mar que se renueva. La diferencia entre repetición y nuevo comienzo produce un impacto discreto y leve. Valéry habla sobre la esencia de lo repetido, que es nuevo comienzo, no copia exacta de lo anterior. El mar posee esa cualidad de repetirse cambiando, es decir, una virtud plenamente reconocida y habitada por la contradicción. De esa misteriosa cualidad casi incomprensible habla la imagen. Su potencia visual es palmaria, un lugar común. No entender es desconfiar de ese primer sentido y por lo tanto estar dispuesto a continuar la exploración. La lectura inicial es banal porque apenas presenta el infinito visual. La segunda lectura, después de poner momentáneamente en entredicho la primera, es filosófica. Algo en el mundo, Valéry elige el mar, tiene la potencia dinámica de volver a empezar. Lo que no quiere decir repetirse. Es un mar que recomienza y, por supuesto, le resultaría difícil ser igual al anterior. Valéry escapa a la monotonía al proyectarse hacia un desenlace desconocido. No entender la imagen obliga a detenerse para descubrir las particularidades del mundo representado. Entenderlas sin extrañamiento implicaría pasarlas por alto. La imagen tiene capacidad para detener la comprensión. No entenderla es descubrir lo nuevo. En ese sentido, Borges condensó todo el espacio de su primera estética en pocas palabras: la calle sin vereda de enfrente. No entenderlo es aventurarse a entender que esas palabras son fundamentales en su poética de los años 20. Esa calle sin vereda de enfrente no designa solamente una forma incompleta de la ciudad nueva al contemplarla desde sus orillas. No entender
es desconfiar de esa simplicidad. En efecto, la desconfianza es un arma esencial de la lectura, y es preferible reconocer que no se ha decodificado del todo a descansar serenamente en el primer sentido que se atribuye a la imagen o a las palabras, porque esa placidez cierra el camino hacia otros sentidos posibles. No entender puede producir, con fortuna, el reconocimiento de lo que falta para entender. Abre un paisaje nuevo, porque obliga a mirar en otras direcciones. Es un pasaje hacia afuera de la cultura propia, una desconfirmación de la creencia de que con lo que ya se tiene alcanza y sobra. Debilita el orgullo de una autonomía siempre culturalmente improbable o equivocada. No entiendo porque me falta algo. Entiendo porque creo tener lo necesario. Entre estas dos convicciones, tener y no tener, oscilan nuestra lectura, nuestra visión y nuestra escucha. Preguntar por qué algo no se entiende puede llevar a la inmovilidad y el abandono del objeto incomprensible. Si no se entiende, no vale la pena. O bien, conducir a hundirse en ese enigma e intentar algo. Los planes pueden diferir. Persistir en la incomprensión sin abandonar el objeto no entendido, con la esperanza de que la persistencia misma logre capturar los sentidos. Persistir en la incomprensión, atribuyendo a lo incomprendido una pobreza formal o de contenido que vuelve inútil o ridículo cualquier proyecto de desentrañarlo. Aceptar el no entender como un capítulo esencial e indispensable de la comprensión. Por supuesto, ya quedó claro que mi opción es esta última. El riesgo reside en que no es un pasaje seguro. Quizá haya persistido demasiado tiempo en algunos libros que no terminé entendiendo o que creí entender, pero años después me di cuenta de que no. El ejemplo más sencillo puede ser Rojo y Negro, que me apasionó sin haber dado en la tecla y solo 30 años después pude entender y así recuperar la vieja llama pasional. Todos tenemos una novela que encuadra en este caso. El Ulises de Joyce es el texto más paradigmático de esa ilusión y su consiguiente desengaño. Cuando un lector se enfrenta con los primeros grandes textos, vive esta constante y conmovedora experiencia, que es imprescindible para seguir leyendo. No entender es la promesa de la literatura y del arte. A quienes persisten, la crítica los ayuda en el camino. Leer a Frank Castle o a Auerbach a los 20 años asegura momentos en los que la promesa de entender le tiende un puente a nuestras exiguas fuerzas. Otros entendieron, y aunque el arte no es necesariamente democrático, quizá el que hoy no entiende mañana formará parte de ese grupo de seres felices. La historia de la lectura a lo largo de los últimos 2 siglos es una historia de promesas. Quienes solo leían panfletos terminaron leyendo larguísimas novelas en el transcurso de un siglo de importancia definitiva en este aspecto, el XIX. No entender fue la puerta estrecha del arte para quienes no habían nacido en cuna aristocrática o no vivían en la bohemia de los creadores urbanos. Todo lo dicho, por supuesto, tiene validez hasta el primer tercio del siglo XX, que se embarca en la insurrección del Dada y la expedición del surrealismo, la impugnación de la forma. Ese viaje se produce sin plan previo declarado por el autor, que renuncia a auxiliar al público porque quiere desafiarlo para que no entienda, y por tanto, se quede allí escuchando, leyendo o mirando. No entender fue una forma contradictoria, como todas las grandes estrategias estéticas, de preservar aquello que los artistas veían en peligro, su relación estable y tradicional con los aficionados y los admiradores. Después comienza otra época, en la que el mercado de bienes simbólicos no soporta que entre sus efectos se sume el adverbio no al tan socorrido verbo entender. Componerlo y conjugarlo en esta clave amenaza el número de su clientela cautiva. No entender
desafió ese cautiverio y por lo tanto puede ser una actitud sospechosa, elitista y, digamos, criminosa. El último gran capítulo del no entender fue precisamente el que habilitaron las vanguardias del siglo XX, no el de los productores de novedades estéticas sintonizadas con instituciones y mercados. A eso se les pide el arte de producir entendimiento. No entender nos coloca frente a lo desconocido al ofrecernos la oportunidad de ampliar el espacio en el que vivimos y pensamos. Ofrece la oportunidad, no la seguridad. Y esa indefinición sobre el resultado es lo mejor que aporta porque, en un proceso complicado, hace intervenir el azar y la suerte que pueden escapar ante nuestros ojos precisamente en el momento en que creemos posible dominarlos. Por consiguiente, no entender es una promesa que también puede terminar en traición de lo prometido. Hace unos años describí los pasos vacilantes de esa experiencia. Me sucedió con El Capital. Podría haberme sucedido con algún otro libro muy difícil. Sucesivas escenas de lectura agregaron obstáculos a los que mi nula formación filosófica ya encontraba. Eran años de dictadura en la Argentina, y algunos pensábamos que justamente teníamos que aprovecharlos para convertirnos en expertos de esa teoría que nos ayudaría a liberarnos para siempre de los militares. Los más inteligentes elegían a Antonio Gramsci, pero yo me propuse comenzar por las bases económicas y filosóficas que se convertirían en mis armas de pensamiento. Me dije, vamos a leer El Capital. El plural nos incluía a mí y a un amigo. La edición era, en aquellos años pretéritos, la del Fondo de Cultura Económica. 3 tomos con traducción de Wenceslao Roses, de tapa dura y fino papel que traía dificultades a la hora de subrayar o escribir en los márgenes. Naturalmente esto no era un obstáculo. La librería Galerna de Buenos Aires regalaba a sus clientes unos cuadernillos preciosos con tapa de cartulina y el irónico título Libros prestados. Esa librería era un simpático refugio para las tertulias de quienes no podían permitirse gastar en un bar. Cuando terminamos de decidirnos a leer El Capital, me agencié uno de esos cuadernitos. Todavía lo conservo con mi trabajoso resumen de la sección primera sobre la mercancía, escrito con lapicera fuente y tinta verde, una de mis manías de falso dandismo. Había conservado esa lapicera desde la escuela secundaria, a lo largo y ancho de numerosos traslados y mudanzas. El paso del tiempo y las polillas generaron unos lindos agujeritos de bordes redondeados en las hojas donde yo había creído hacer una síntesis aceptable de la teoría del valor y el fetichismo de la mercancía. Un compañero de formación filosófica, había estudiado en Italia con Lucio Coletti, nos instruyó en la ciencia de la lógica de Hegel durante muchas mañanas, que cuando ya todos estábamos embriagados por la dificultad, culminaban con almuerzos en un restaurante frecuentado por periodistas y letristas de tango de la generación del 40. Nos reponíamos de Hegel comiendo croquetas de arroz y pollo, nunca tan perfectas como otras que décadas después probé en España. Por no poder establecer esta comparación, esas croquetas porteñas me parecían excelentes. Otro escenario para mi estudio de El Capital fue una línea de colectivos que recorría toda la ciudad hasta alcanzar los suburbios de la zona norte. Viajaba 1 hora para cumplir tareas políticas completamente incongruentes con Marx, aunque se realizaran en su nombre, y por lo general conseguía asiento. Tarde en la noche, las luces del colectivo eran mortecinas, pero yo seguía repasando mis resúmenes del libro primero, tratando de aprender de memoria algunas definiciones. Me intrigaba discernir por qué Marx había elegido ejemplificar la mercancía con levitas y varas de lienzo, en lugar de vestidos o metros de percal. Otro de mis escenarios preferidos para la lectura de El Capital fue una placita insignificante al costado de las vías del tren. Tenía la ventaja de que no la frecuentaban niños, ni perros, ni viejos. En aquel lugar del que habían desertado casi todas las especies vivas, nada podía distraerme de esa tarea que me excedía: descifrar a Marx y dejar que mi cabeza diera vueltas como una planta en un remolino.
Esta tarea de voluntarismo filosófico, realizada por alguien que no estaba preparada para encararla, hoy me parece un acto de altanera desmesura, si se la mide por mis recursos intelectuales, que apenas alcanzaban para otros textos de Marx, pero no para ese libro primero que trajinaba de un lado a otro. Cuando creí que lo había entendido suficientemente, no del todo, y terminé de escribir el correspondiente resumen de la sección primera en el cuadernito, sentí que mi cabeza hacía ruido, como si alguien estuviera girando un tornillo o un cirujano invisible interviniera sobre mi cerebro. Ya antes me habían pasado cosas similares. A los 15 años, con Rojo y Negro, como ya mencioné. A los 16, con Las flores del mal, que mi madre destruyó ante mis ojos, atribuyendo a Baudelaire todos mis defectos y desplantes. ¿Es posible que el maternal acto de barbarie estuviera sustentado por la moral? Porque esos libros me hacían distinta de aquello a lo que la familia me había destinado. El Capital fue el gran paso, lo que Bachelard llama ruptura epistemológica. Después de leer la sección primera, nadie puede seguir igual, no solo por lo que revela sobre el capitalismo, sino por la dificultad de comprender esa revelación. Después he leído numerosos comentarios y exégesis a ese texto. Sin embargo, ese primer contacto no perdió intensidad o importancia en mi vida. Aprendí que leer puede ser un desafío casi imposible. Del Quijote, en la escuela, nos obligaron a memorizar algunos párrafos sobre las armas y las letras, incomprensibles para nuestra incultura, y mucho más difíciles de retener que las sextinas del Martín Fierro, que a fin de cuentas ayudaban con el verso corto y la rima. Ya conté que decidí entonces, a mis 13 o 14 años, que leería el Quijote yo solita, empresa que a mediados del siglo XX era imposible para una chica, por pretenciosa que fuera. Sentada en el segundo patio de la casa, me concentré tardes y tardes para leer a Cervantes, tarea que de vez en cuando aliviaba con una merecida botellita de Coca-Cola. Solo tenía el diccionario de la Real Academia a mi disposición. No existía internet, y mi familia de inmediato tomó distancia de una empresa a la que calificó como uno de mis habituales caprichos. Me fue muy mal. La Real Academia informaba que una venta era una casa establecida en los caminos o poblados para hospedaje de los pasajeros. ¿Era un hotel? Mi conocimiento de ese tipo de establecimientos, adquirido en vacaciones, volvía inverosímil lo que Cervantes les adjudicaba como escenario. Y lo mismo ocurrió con decenas de palabras. Burlería, bachiller o achaque no significaban para mí lo que parecían designar en el Quijote. Igual continué recorriendo las páginas en una horrible edición de sopena, sin notas ni ilustraciones. No obtenía diversión alguna. Todo quedaba en una zona borrosa, más allá de mis capacidades. Tanto habría dado atreverme con el Ulises de Joyce, animada por la esperanza de que leía inglés, y esa destreza bastaba. Aunque con Joyce la humillación hubiera sido peor, porque la conclusión inmediata habría sido que yo ni siquiera leía inglés. La novela del siglo XIX, especialmente la francesa, parece haber sido creada para esos lectores que no entienden y creen entender, o que entienden fragmentariamente y atribuyen la totalidad a esos fragmentos. No entender Rojo y Negro es no entender la ambición o la traición, dos sentimientos que ya estaban presentes en las novelas semanales para grandes públicos. Stendhal crea la ilusión de que se entiende, aunque al mismo tiempo se deje de entender. Casos como este son excepcionales por su engañosa duplicidad. No entender queda sepultado por la fascinante masa de ficción que se percibe. La fuerza de la ficción vence la dificultad del tiempo histórico, de la diferencia lingüística, de los clivajes culturales. Julien Sorel es un superhombre que atraviesa casi 2 siglos. No se lo entiende como hace décadas, pero conserva algo que no ha dejado de ser irresistible. En este caso, no entender ya no implica un obstáculo, porque es tanto lo que se percibe que los lectores pueden pensar que no han perdido nada.
Si vuelven a la novela, cambiados por la edad y la cultura, percibirán lo perdido, pero aquel no entender habrá tenido compensaciones estéticas. Esa pérdida habrá valido la pena. No entender es ignorar que existe ese objeto o persona o sentimiento desconocido, o antes bien percibir o al menos intuir lo que se pierde. En el primer caso, lo que se pierde no existe, no es un objeto de deseo, no ocupa la conciencia ni se vislumbra a ramalazos en los sueños. Ni siquiera es pura negatividad, que supone el objeto o sentimiento negado que se incorpora, si usamos una palabra clásica, a la positividad exactamente como objeto que se niega. La lengua cotidiana visita esta dimensión cuando se dice «no entiendo su maldad». Ese comportamiento es, en realidad, perfectamente comprensible, porque no entenderlo equivale a expulsarlo de las conductas, buenas o malas. En este caso, un movimiento dialéctico niega la positividad de lo que no se entiende. Es tan malvado que no puedo entenderlo. Sería la leve variante contradictoria de esa perspectiva. O como diría un freudiano, sería una denegación. Lo entiendo, pero no puedo entenderlo. Es inadmisible en mi campo de entendimiento. De este modo, queda afuera casi todo lo que se niega a ser incorporado mediante una explicación que respete las formas aceptadas del entendimiento. Al ser un modo de resistencia, no entender ejerce su fascinación intelectual y moral. Ataca lo sabido, porque es reacio a una interpretación según las normas y los conocimientos comunes. Ataca lo conocido, porque con la amenaza de que fuera de ese campo hay misterios e interrogantes no contestados, su existencia virtual reduce el campo de lo que creemos dominar. Ataca lo aceptado porque solo es posible entender aquello que se conoce, incluso cuando se trata de una imposición. Ataca lo establecido porque discute su relevancia totalitaria, su facultad de reclamar algo más que una precaria estabilidad. Por eso no entender es también el principio de la ciencia y del arte. Ataca, finalmente, la tranquilidad de un sujeto que necesitaría estar seguro en un mundo decodificable y previsible. Con la duda, pone en cuestión el significado de este objeto, esta conducta o esta norma, y ya no hay garantías de que ese sujeto tenga noción de los objetos y las normas que creía conocer. Al desestabilizar lo conocido y proponer formas que no se entienden, el arte de la modernidad produce las condiciones de percepción de lo nuevo. No se entiende el mingitorio de Marcel Duchamp, que un siglo después es un lugar común del objeto expuesto en galerías y de las performances que lo toman como pretexto. Repito, del no entender al entender, solo se necesita tiempo. Pero en el presente del no entender, ese tiempo se le niega al que no entiende. Por eso la historia de la modernidad es también un pasaje del no entender al entender. Así lo certifican las exposiciones del viejo vanguardismo abstruso transmutado en objeto de museo o de recreación museográfica, cuando se trata de revivir viejas performances o instalaciones. Asistí a la inauguración de La Menezunda, la ahora legendaria instalación de Marta Minujín en el Ditela. El público, incluso el acostumbrado a lo que allí solía verse, estaba sorprendido por no entender. Pero rápidamente el museo, es decir, el Ditela mismo y otras sedes museográficas, convirtieron una instalación con seres humanos en casi un lugar común. No entiendo, frase suscitada por la vanguardia, se había museificado. Hoy en día, esas transgresiones nos parecen mesuradas. Un domingo visité el viejo Correo Central de Buenos Aires, donde hoy tiene su sede el Centro Cultural Kirchner. En cuanto al nombre, aclaro que los argentinos acostumbramos bautizar calles, plazas o edificios utilizando apellidos de la historia más reciente, incluso tan reciente que parece difícil llamarla historia. Ese edificio de estilo francés tiene varios pisos,
ahora fácilmente accesibles por escaleras deslizantes que permiten apreciar la curva majestuosa de sus viejas escaleras de mármol. En cada piso, los visitantes pueden elegir detenerse y mirar abajo, hacia el inmenso hall central sobre el que cuelga un auditorio a gran altura. Justamente ese día se me ocurrió hacer un alto a mitad de subida antes de visitar una exposición insustancial pero bonita. Miré abajo y vi un grupo de personas dedicadas a instalar paneles y remachar tirantes o soportes. Me dije, qué raro. Pasé por alto esta performance cuando a la entrada consulté el catálogo mural. Con la docilidad adquirida durante años de entrenamiento en el arte de ser público, permanecí algunos minutos en devota observación, hasta que me entró la curiosidad de conocer el título de la obra y el nombre del artista responsable de que esos hombres estuvieran clavando paneles un domingo después del almuerzo. Consulté la programación en el teléfono celular y, para mi desconcierto, en el piso que estaba observando no figuraba ninguna instalación, con nombre o sin él. Nada de nada. Llevo en mi equipaje décadas de arte contemporáneo y debí reconocer, con vergüenza, que no se trataba de una instalación, sino de obreros de verdad que daban martillazos de verdad sobre paneles de verdad. Pero estamos tan acostumbrados a estas instalaciones y performance que mi error era apenas una distracción de domingo a la hora de la siesta. Había confundido el trabajo de un grupo de operarios de verdad con una obra planificada por un artista contemporáneo. Me lo recriminé de inmediato. He visitado farmacias armadas dentro de galerías de arte. Me detuve ante campanas de vidrio que protegían trozos de res, como sobre el mostrador de una carnicería. Medité sobre el transporte fluvial ante casillas de madera construidas con restos de barcazas especialmente remolcadas hasta un museo. Observé el telar de alguna abuela colocado en medio de una sala de exhibición y convertido, por ese gesto de trasladarlo desde el desván hogareño, en algo diferente a un objeto en desuso que ocupa lugar hasta que alguien se decida a tirarlo, venderlo o convertirlo en objeto de arte. Dicho sea de paso, Jean-Luc Godard, ante una instalación de esta suerte, le preguntó a su autor si no habría sido más interesante filmarla. Pregunta justa, puesto que el telar seguía siendo un instrumento arcaico singularmente inerte. Yo recordaba frases tan descabelladas como la que pronunció en un reportaje el muy célebre Vito Acconci, un neoyorquino internacional, como deben ser los artistas de éxito. Según Acconci, hoy es muy difícil decir si un espacio es público o privado cuando hay gente que duerme en el metro. Resulta evidente que a ese creador de arte corporal nunca le sucedió tener que dormir a la madrugada en la estación de metro de Times Square por pobreza o por fatiga irresistible. Habría comprobado que la policía diferencia perfectamente el carácter público o privado de espacios como ese y se los hace saber a los indigentes. A comienzos de los años 60 fui aprendiz de reportera en un programa de radio del Instituto Di Tella, la institución del vanguardismo en la Argentina. No me perdía nada de lo que allí sucedía, aprovechando mi pase libre como trabajadora de la institución que además disfrutaba de la ventaja de ser una completa desconocida. Como diría una tía vieja, estaba curada de espanto. Me gustaba todo y aprobaba todo lo que fuera contemporáneo. Estuve presente la noche de 1968 en que la policía de una dictadura invadió una sala de exposición para cerrar el baño público, cuyos visitantes le habían dado el uso habitual de escribir consignas políticas en las paredes. Había visto una teletipo gigantesca que arrojaba anchas tiras de papel con noticias sobre la guerra de Vietnam. Había visto, y nunca olvidaré, a una mujer vestida de seda verde comiendo una manzana verde, tocada con un turbante que llegaba a ella como una verde alfombra, desde el fondo hasta la entrada de la galería. Había sido testigo de la llegada del graffiti a las galerías de arte en un proceso de valorización de cada centímetro cuadrado antes perseguido. Y con todo ese entrenamiento, que debo decirlo, nunca fue tedioso, ese domingo porteño después del mediodía
confundía a un grupo de operarios con una performance, que me habían cruzado las líneas del arte y la vida, porque ya estaba acostumbrada a que muchos artistas las cruzaran. Lo que al principio había sido una revolución estética se convirtió poco a poco en una repetición academicista. Como quise demostrar con este ejemplo, hoy es cada vez más difícil no entender. Algo hemos perdido, porque ese era un principio activo indispensable al que debíamos responder siempre, incluso con el fracaso de no entender, que implica seguir buscando un sentido. Esto fue No entender, de Beatriz Sarlo, un texto que forma parte del libro homónimo editado por Siglo XXI en el año 2025. Ojalá que puedan escucharlo 1 y 1000 veces para subrayar en la mente todos esos conceptos que Beatriz va bajando entre párrafos, entre oraciones. Es como que en un momento arranca con mucha simpleza, ¿no? Un relato, y después nos damos cuenta que estamos nadando juntos, y digo nadando a propósito porque Beatriz era nadadora también, nadando juntos en este mar, en esta pileta de conceptos y de anécdotas y de intenciones y de supuestos que nos permite también mirarnos como espejo a nosotros mismos, decir cuándo fue la última vez que yo no entendí algo y cómo me comporté al respecto. Disfrute puro. ¿Qué quieren que les diga? ¿Me pueden contar qué les pareció? @porqueleer, ok, en todas las redes sociales. Mientras tanto, también los invito a pasar por porqueleer.com/patrociná. Esa es la página donde esperamos que los que tengan ganas puedan hacer algún aporte mensual o único a este proyecto para que Por qué Leer pueda seguir haciendo su trabajo cada vez más y mejor. Los necesitamos. Está siendo una época muy compleja, muy difícil para seguir este trabajo, así que ojalá que puedan acompañarnos en ese aspecto. Y también agradecerle a los colaboradores. Está Dani Fernández, danirap.f en Instagram, o también Activando Producciones Proyecto. Y se nos ha sumado Sime González, que es nuestra productora ahora también, así que la pueden ir a seguir a su Instagram, les dejo el link en la descripción. Dicho esto, compartan, cuenten, escriban, comenten, interactúen con nosotros para saber qué les pareció tanto este episodio como todos los de Audiolibros Por qué Leer. Hasta la próxima lectura. Chao.